Nació inmersa en la danza. Su madre le transmitió esa pasión por el movimiento corporal. Con sacrificios y perseverancia, logró conquistar distintas técnicas de esta disciplina y se convirtió así en una maestra. No fue sencillo crecer y convivir con una figura como su madre, la bailarina Amalia Hernández. Sin embargo, esta experta consiguió brillar con luz propia. Ella es Viviana Basanta Hernández y hoy en corto platicaremos con la bailarina, coreógrafa y directora artística de destacadas compañías dancísticas en México. Acompáñenme en esta charla. Amalia Viviana Basanta Hernández nació el 20 de julio de 1956 en la Ciudad de México. Hija del escritor argentino Joaquín Basanta y la reconocida bailarina Amalia Hernández, Viviana creció con la danza en sus venas, pues desde los 3 años se involucró en esta disciplina. A los 5 años inició su formación en ballet clásico con Eli Happy y a los 13 años se unió al Ballet Nacional de México bajo la dirección de Guillermina Bravo. Su temprano interés dancístico y la ajetreada carrera de su madre le permitieron estudiar en el extranjero con reconocidas figuras de la danza como Alvin Nicolai, Hania Holm, Alvin Halley y Murray Lewis. Hizo cursos de danza contemporánea en el Impulsdance de Viena y cuenta con la licenciatura en danza moderna por la Sociedad Imperial de Maestros de Danza en Inglaterra. En 1977 se unió al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, donde pudo renovar coreografías sin perder la esencia de su madre. Durante 12 años recorrió Europa, Canadá, Japón y Sudamérica, demostrando al mundo la riqueza cultural de México a través de la danza. En 2002, abrió la Academia de Danza Amalia Hernández con más de 300 estudiantes. Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran el Premio César Chávez de la Universidad de Michigan, Premio Artistic of Mexico por el Congreso de Estados Unidos y en 2004, la Secretaría de Educación Pública le otorgó la presea Ulama por su participación durante 10 años como miembro del jurado del Encuentro Nacional de Arte y Cultura. En 2010, recibió el reconocimiento por trayectoria de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, que por primera vez reconoció al mundo de la danza. Esta experta del movimiento corporal bailó por más de 22 años, lo que le facilita ser maestra de distintas técnicas como flamenco, contemporáneo y por supuesto folclore. Incansable del arte dancístico, la maestra Viviana continúa su formación a través de cursos y diplomados sobre diseño coreográfico en el Instituto Lapán de Inglaterra. Actual directora artística del Ballet Folclórico de Amalia Hernández y directora y coreógrafa de la compañía México en Movimiento, Viviana Basanta Hernández es sinónimo de una vida dedicada a la danza. Y cuido las coreografías de mi mamá, que las admiro, las quiero, y esa es mi función ahí, pero no es mi función creativa. Mi función creativa está en otro lado. Disciplina y rigor acompañaron la infancia y juventud de Viviana. El arte que rodeaba a su entorno favoreció su destreza en el escenario. Convivir con grandes figuras de la cultura era parte de la cotidianidad de la hija de una figura pública. Fue primero una historia de disciplina, porque mi mamá venía de familia militar, mi abuelo coronel, mi tío abuelo general. La disciplina ha sido férrea desde muy chica, entonces esa parte, primero uno es renuente a esa parte, pero finalmente hoy me doy cuenta que esa disciplina hizo que yo avanzara y evolucionara, porque a veces es difícil cuando tienes a alguien encima de ti poder desarrollarte también como artista. Estuve con Eli Happy en la carrera de ballet con ella, y estuve muchos años también con Emma Pulido, que fue un miembro de la compañía, tomando clases de jazz y de diferentes técnicas. Estuve con Leo Amaya tomando flamenco muchos años, con Guillermina Bravo estuve mucho tiempo tomando clases, con Rosana Filomarino, bueno, infinidad de maestros. Estuve en Nueva York con Alvin Nicolai, con Alvin Ailey, con Murray Lewis, con Hania Holmes. ¿Quiénes desfilaban en esta casa cuando eras una niña? ¿A quiénes veías? Porque quiero imaginarme en estos espacios pues desfilando a los grandes personajes de la cultura de este país, funcionarios. ¿Quién venía? ¿De quién te acuerdas? Pues de mucha gente. Venía Paco de Lucía, venía
Carlos Fuentes, tenía a Carlos Chávez. De hecho, tengo ahí algunas cartas de Carlos a mi mamá porque iban a hacer un proyecto juntos que quedó inconcluso. Venía Elena Garro, era mi tía, era prima de mi mamá. Muchas veces convivimos con Marta Graham, que no vino aquí, más bien se convivió en Nueva York. Jodorowsky un día hizo una película aquí y entonces mi mamá decidió poner, como las ventanas eran redondas y en esa época no había cortinas, entonces tapó todo como pudo y tú no sales de tu cuarto. Y finalmente fue pasando muchísima gente y fue quedando como... ¿Cómo lo tomas? No sé, te acostumbras, yo creo, un poco. Y desde mi abuelo, por ahí hay una foto de mi abuelo con el doctor Atle, que eran muy cercanos, con mi abuelito, con Orozco. Entonces, finalmente estábamos rodeados de escritores. Bueno, mi mamá estuvo casada con José Luis Martínez. Mi papá era argentino, era Joaquín Basanta, escritor y guerrillero. Al regresar, Viviana Basanta nos platicará cómo construyó su propia identidad y estilo pese a ser la hija de la célebre Amalia Hernández. Crecer junto a un icono de la danza como Amalia Hernández permitió a Viviana Basanta captar las esencias de las tradiciones mexicanas. La magia del escenario, las historias de vida en diversas regiones y hasta el perfeccionamiento de su técnica son parte del legado que su madre le transmitió. Yo creo que mi mamá era muy brillante, demasiado, una mujer muy, muy inteligente, que no solo pensaba en ella, pensaba afuera de ella. Y yo creo que eso le pasa a muchos coreógrafos, porque quieres ver lo que está fuera de ti bien hecho. Y yo creo que le pasaba igual con los hijos. Ella iba enseñándote cómo caminar por la vida. Finalmente lo que mi mamá fue haciendo fue investigar y crear o recrear a través de los ojos de un artista. Y finalmente eso te va llevando a que tú misma lo veas con los propios ojos, porque ella nunca se quedaba... Bueno, ella en su proceso creativo sí tenía momentos como muy íntimos, pero por otro lado siempre estaba, mira, fíjate en esto, descubre esto, cuál es la esencia. Tienes que comerte lo que ellos comen, tienes que beberte lo que ellos beben, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al mercado. No puedes no hacerlo porque si no, nunca lo vas a entender. O sea, no puedes aprender una danza si tú quieres hacer algo de danza tradicional adentro de un salón. Eso no existe. Mi abuelo le ponía clases en su casa con los mejores maestros y bailó flamenco también, estuvo con Waldín bailando contemporáneo. De repente en los viajes con mi abuelo fue descubriendo México porque viajaban muchísimo en tren, recorrían casi toda la República en tren. Y ella dijo, de repente encontré que no había mayor riqueza que la de mi país. Y en ese momento empezó a recrear los bailes o a interpretarlos de una manera, para algunos a veces distinta, algunos a veces fuera de lo que es la tradición, pero una cosa que siempre decía, nunca, nunca vas a poder ser el que va rezando a la iglesia. Vas a tener que recrear al que va rezando a la iglesia. Ella amaba andar por el pueblito, por la esquina, preguntándole, a todo el mundo le preguntaba, a ver, y luego decían, no regatees para que te bajen el precio, regatea para que te cuenten su historia. Finalmente tú llegabas y le preguntabas a la gente, bueno, pero ¿por qué me lo dejan esto? No, es que fíjese que se lo voy a dejar en esto porque mi abuelita me enseñó a coser y entonces yo tengo que ir a recoger el hilo y pintar. Y entonces en ese momento la gente empieza a decirte su vida, su historia o cómo va creando quizás un mantel. Pues lo primero que me puso es, cuando empecé a trabajar, me dijo, pues ahora no cobras, 6 meses no vas a cobrar. Primero me demuestras que sabes trabajar y antes de que bailes vas a coser los botones y vas a ayudar a la de la costura. Y luego, pues ahora nos vamos a Japón, pero tampoco vas a bailar, ahora vas a encargar de los micrófonos y entonces vas a saber cuál es el 1 y el 2. Y así me fue llevando por todos los espacios. Y otra de las cuestiones que para ella era una cuestión fundamental que me enseñó a lo largo del tiempo es que el público también es sagrado. Sí, claro. Entonces tienes que darle a la gente lo más que puedes en ese momento. ¿Qué se perdió cuando se fue la maestra? Pues yo creo que una gran artista y alguien que le hablaba al mundo a decir que México era maravilloso.
Luego de grandes aprendizajes, herencia de su madre, Viviana trabajó arduamente hasta encontrar su propia identidad artística. Su compañía México en Movimiento refleja el sincretismo entre la danza folclórica y la danza contemporánea. Ambas complementan su espíritu creador. En una crecí y es parte de mi sangre, ¿no? Me gusta limpiar lo que hacía mi mamá, me gusta explicarles a los bailarines lo que mi mamá me contó cuando hacía determinadas coreografías para que sepan por qué era así la expresión o por qué así tenían que ellos, en dónde estilizó, por qué lo estilizó, cuál fue el motivo, su motivación para cambiar algunos elementos. Y en la otra, bueno, me trae a un proceso de introspección, de buscar realmente qué es lo que tengo que investigar, qué quiero hacer, qué es lo que quiero crear. Y entonces es otro proceso, pero quizás no puedo distinguir mucho entre uno y el otro de qué prefiero. Disfruto mucho crear y disfruto mucho trabajar, pero disfruto más ser maestra, me encanta dar clases. Yo creo que lo que he ido haciendo poco a poco es un poco ser yo, en el sentido de que uno plasma muchas veces en el escenario lo que uno es. No puedes como no ser tú y decir, pues nada más voy a hacer movimientos. No, se va ahí dando poco a poco lo que ha sido. Finalmente así viví mi historia. De repente la danza contemporánea es muy enfocada a las raíces, quizás a unas raíces todavía más atrás de las raíces que les podríamos llamar indígenas, sino a la tierra, a los movimientos que tienen que ver con la fuerza de la tierra, del cosmos. Entonces la danza contemporánea ha tenido muchas cosas de raíces. Bueno, me dedico mucho al rollo de la meditación y todas esas cosas donde trata uno de tener los pies en el piso y conocer tu mente lo más que puedas. Y para mí la fama o lo importante, que a veces discuto mucho con la gente que hace la promoción o la publicidad, a ver, no quiero que digan todo el tiempo que soy yo, quiero que digan el nombre de lo que estoy haciendo, de la compañía que estoy promoviendo o de la coreografía que estoy haciendo. No nada más soy yo, son mis bailarines. Y a través de ellos yo vivo muchas experiencias, emociones, transmisiones, transmitir la alegría, la energía, sobre todo cuando entro al proceso contemporáneo, donde tú tienes que tener más cercanía con ellos y tienes que irles explicando qué es lo que quieres que digan, no solo en un movimiento, sino en una emoción. Entonces, en ese momento, ellos se vuelven parte de un proyecto, no eres tú sola. Lo que hemos tratado de hacer en la cuestión contemporánea es hacerla súper ligera. De repente un día pasé por una tienda y dije, ay, había una rosa pintada en el vidrio. Dije, vamos a hacerla en un escenario, entonces, ¿cómo la podemos hacer para que parezca vidrio y que la pinten? Pues en acetatos colgamos la flor por pedazos. Y así vamos buscando como espacios, me siento con los escenógrafos. Así como disfrutó bailar durante muchos años, esta bailarina y coreógrafa se enorgullece de compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Durante 2 décadas triunfó en los escenarios. No obstante, Viviana Basanta reconoce y promueve el talento de los jóvenes actualmente. Escuchar música y visitar museos son una fuente de inspiración para lograr alguna de sus creaciones. Yo creo que estamos en una buena época y México realmente ha sido un lugar de artistas, ¿no? Desde nuestros artesanos hasta nuestros artistas. Ahorita tuve la gran fortuna de tener el Teatro Legaria 3 años y con el FONCA, que saqué la beca de teatros para la comunidad y logré descubrir cosas de verdad maravillosas.
jóvenes, súper jóvenes, haciendo cosas creativas. Buscamos darle espacio a la gente, no nada más usamos el teatro para nosotros, para desarrollarnos nosotros, sino hicimos jornadas de danza interminables para que tuvieran como un espacio donde expresarse y de verdad descubrimos cosas maravillosas. Así es que yo creo que ahí vienen jóvenes que traen un gran empuje. A veces faltan foros donde presentarse y todos sabemos que si uno no ve una coreografía en un escenario, difícilmente puedes saber si lo estás haciendo correctamente o no. En un salón la cercanía es muy distinta, la imagen es muy distinta y la reacción también. Yo creo que hay muchísimo talento en México, muchísima gente talentosa, virtuosos, bailarines extraordinarios. Lo importante es cómo buscar el espacio donde llevar todo lo que estás creando a un escenario. Ese es a veces yo creo que el parteaguas donde muchos grandes artistas que todavía no se consolidan, les cuesta trabajo. Esa es la parte que yo creo que hay que empujar y ver dónde se puede hacer, porque se hace mucho, pero hay muchos artistas. Llevo 22 años siendo jurado del Encuentro de Arte y Cultura de la Dirección General de Tecnológicos Industriales, donde compiten. Es un encuentro, no es una competencia. 1,200 jóvenes de los tecnológicos, CETIS, CEBETIS, CECITES, de GETIS, y tú ves lo que dicen, no me rascale tantito, y le sale la sangre. Sí. Y la maravilla de ese encuentro es que cada quien tiene que bailar su región. Cada uno baila, entonces de repente empiezas a ver nuestra riqueza interminable. Bueno, a mí un museo realmente me inspira. Y me siento y me puedo quedar ahí media hora. No necesariamente estoy recorriendo el museo, sino realmente ese espacio donde alguien creó una cosa, creó otra, te va como alimentando, te va dando. Escucho muchísima música. Yo soy muy musical, entonces yo sí necesito la música y me meto mucho a hacer una investigación profunda. Cuando empecé con lo de la caña al carnaval, que dije es la influencia africana y cubana en la música mexicana y cómo se haya ido llevando hasta nuestros días. Entonces voy haciendo un recorrido desde la época de la colonia, me meto a la música del virreinato, cómo se fue metiendo en los cumbés, en las folías, qué fue pasando a través de la historia y qué está pasando hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué tratamiento a esa influencia le está dando la música contemporánea mexicana? Alex Sintek hizo un danzón y lo hueles, lo sientes. Ahorita vamos a trabajar con el grupo Sonex, que es un grupo de jazz jarocho. Entonces es como traen el hilo de la raíz hasta nuestro día. Para mí eso ha sido un lenguaje importante que me da como resultado esa fusión. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde lo fusionaron? Y cómo llegar a los movimientos que te hablen de la fusión. Porque finalmente el escenario es un espacio vacío en el cual tú tienes que escribir y decir algo. Por ejemplo, lo de la caña al carnaval, estuve platicando mucho con Rodolfo Reyes, que es el primer mexicano que fue director de la Compañía Nacional de Cuba, y me contó todo acerca de la esclavitud, me llevó música, escritos, libros que se trajo. Entonces, voy buscando como todos los elementos que te puedan inspirar, inclusive a veces en los colores de los textiles mexicanos, que a lo mejor no voy a usar la tela como tal, pero a lo mejor la mezcla de los colores que tiene que ser a veces más atrevida. El aprendizaje continuo es parte de su incesante quehacer artístico. Agradecida con la vida por ser quien es, Viviana Basanta disfruta de madurez personal y artística. Yo creo que una de las grandes importancias de un coreógrafo que logre trascenderse a sí mismo.
En el momento que lo recreas, ya no estás haciendo la cultura tal como es. Ya lo estás recreando, lo tienes que meter en un contenido, lo tienes que meter en un espacio cuadrado donde el público está ahí enfrente, van a bailar para todos lados, no va a durar 4 días la fiesta, no. Entonces, en el momento en que tú acotas la información y la vuelves académica, porque le tienes que dar tiempo, le tienes que dar espacio, le tienes que dar... Ya no es el tradicional, ya no puedes ser puro, ya no eres puro. Tienes que enseñarle a los bailarines qué van a bailar. Por eso te tienes que comer su comida, vivir su historia y ver en qué época de México vas a meter ese espacio. Fui discípula en varias ocasiones de Valerie Preston en Londres y estoy haciendo los estudios que se llaman Choreological Studies allá. Voy una vez al año, no puedes hacer el diplomado porque tendría que ir 2 veces al año, que la vida no me da, pues es parte de lo que hago. Bueno, uno, seguir cuidando profundamente el trabajo de mi mamá porque creo que nos enaltece en todo el mundo. Otro es seguir con México en movimiento, meter más proyectos, tratar de... Quisiera hacer como ahorita en el escenario tenemos un pequeño forito en el Teatro del Ballet Folclórico, hacer los domingos culturales y abrir como espacios para nosotros y para los jóvenes. Muchas veces hago trabajo de equipo con mis bailarines. Entonces yo voy haciendo una coreografía, pero también ellos tienen la posibilidad de decir, maestra, podemos cambiar esto, podemos hacer esto. Entonces... trato de darles como ese espacio y eso me ha enriquecido muchísimo porque hay cosas que a mí no se me ocurren. ¿Qué es tu mundo hoy? Mis hijas, tengo 2 hijas y 2 nietos. Entonces, esos son... mi hija, la chiquita, me ayuda en la escuela donde tengo una licenciatura que se llama Modern Dance Theatre Faculty con Inglaterra. Y la maestría también allá. Estoy ya de repente yendo a tomar algunos cursos a la Laban. Mis 2 nietos, bueno, uno yo creo que es la reencarnación de mi mamá, porque desde chiquitito muere por el ballet. Entonces los domingos es, Abu, llévame al ballet. Y entonces el otro día decidió hacer una función ahí en su cuarto y puso un baúl, se subió, entonces bailaba el venado, se iba y según él se cambiaba, entonces agarraba una cosa, bailaba matachines, ahora voy a tocar los tambores. Pues finalmente quisiera que la Compañía de México en movimiento siguiera y irle dando también oportunidad a mis bailarines y a la gente que me rodea, que quiere hacer coreografía, que seamos incluyentes y que realmente siga la danza. Para mí es una cuestión importante y hay algo que me importa mucho, que la imagen de México vuelva a ser esa imagen maravillosa. Lleva más de 50 años dedicados al arte escénico. Más que bailar apropiadamente, Viviana Basanta Hernández cree firmemente que la danza hay que sentirla y hay que vivirla. Yo le agradezco su compañía y le invito a la próxima emisión En Corto, donde conoceremos a otro mexicano o mexicana cuya pasión y talento contribuye al desarrollo del país. Hasta la próxima.